Bien, pues el día de hoy vamos a ver un tema muy importante porque nos va a reafirmar lo que hemos estado observando en las cartas católicas. Estas tres de San Juan, del discípulo amado, van a coronar las cartas dirigidas a toda la iglesia. Entonces, con el tema de hoy concluimos las cartas católicas desde Hebreos, Santiago, Judas y ahora Juan. Ay, Pedro. Bien, pues este Juan es el mismo evangelista. Su nombre está aquí en griego porque es así como aparece en el texto del Nuevo Testamento, Ioannes, pero el origen es hebreo y significa Dios es misericordioso. Es un nombre muy común en el mundo palestino, en el mundo hebreo. Y pues en el Evangelio encontramos principalmente dos personajes importantes, Juan el Bautista y Juan el Evangelista o el apóstol, que comúnmente pues se caracteriza por este color verde y rojo, y especialmente por su juventud. En la tradición nos dice que era el más joven de los 12, del número de los 12. También que no murió martirizado, sino que murió ya anciano. Y este dato nos va a ayudar a pensar que es el autor de estas cartas, porque otra posibilidad pues es que sean las comunidades que él fundó, que le ayudaron a escribirlas. Entonces, las cartas de Juan, las tres canónicas, porque se cree que hay más. La primera es la más extensa y la segunda y la tercera son muy cortitas, ni siquiera están divididas en capítulos. La primera son 5 capítulos. La segunda y la tercera no son capítulos, nada más son versículos. 13 versículos de la segunda y 15 de la tercera. Y las tres que están en nuestra Biblia están en sintonía, en línea con el Evangelio del discípulo amado. Eh, ¿Se acuerdan cómo comenzaba el Evangelio de Juan? En el principio existía el verbo, ¿no? Entonces empieza con esta presentación de la palabra encarnada, y las cartas de esta comunidad católica, esta comunidad de Juan, pues siguen esta creencia, tradición que después se hizo dogma. Vamos a ver qué dogma es. Primero, el autor o autores. Eh, pues quieren defender la gran iglesia, todavía no estaba instituida, se hablaba de la comunidad mayor, la gran iglesia, esa es iglesia, comunidad, gobernada o representada por Pedro. A través de la historia se dividieron en diferentes eh, ritos, pero la que representaba a Pedro, pues es a la que se refieren las cartas católicas, y son lo que ahora somos la Iglesia Católica. ¿Por qué surgieron estas cartas? Porque no todos los seguidores de Jesús en la comunidad del discípulo amado aceptaban Juan 21 del Evangelio de Juan, que sería como la conclusión final. Cuando vimos el Evangelio de Juan, pues también vimos que el último capítulo era una conclusión dividida y añadida. Terminaba con que muchas cosas se han escrito, y si se pusieran una por una, ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran sobre ello.
Entonces, por eso es una continuidad, porque el Evangelio nos decía que se escribieron más cosas y ahora las cartas pues apoyan esta tesis de que hay más cosas escritas sobre Jesús. Y en esa comunidad que siguieron a Juan, pues había unos que no aceptaban que Jesús se hizo carne, porque el Evangelio de Juan pues dice que el Verbo se hizo hombre, se encarnó, y es el dogma más importante de la Iglesia Católica, los dogmas de Jesucristo. Hay dogmas de la Virgen y los dogmas de Jesús. Y el más importante de nuestra Iglesia, pues es la encarnación del Hijo de Dios. O sea, Dios que vive entre nosotros como verdadero hombre. Aquel que no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio, quiso meterse en nuestra historia, adentrarse en ella y ser, pues, histórico, o sea, ser parte de la historia y existir como ser humano. Es lo que creemos en ese dogma. Dios se hizo hombre. Aquellos que no estaban de acuerdo en que Jesús fue verdadero hombre, se inclinaban más por un tipo de gnosis, o sea, el conocimiento, aquello que no se puede comprobar, aquello que es como solamente metafísico, o sea, más allá de lo físico. Y esas cargas entonces son una necesidad para reafirmar que Jesús fue verdadero hombre. Las tres cartas. Vamos con la primera. La primera fue escrita entre el 100 y 110, poco después del Evangelio de Juan, que más o menos en el 90 fue terminado. Sí es posible que haya sido el mismo apóstol Juan, porque si vivió mucho tiempo, pues pudo haber, si no escrito, al menos dictado o apoyado o firmado estas cartas. Pero nosotros que hemos estudiado ya la Biblia bastante tiempo ya, pues ya sabemos que no es lo importante atribuirse la autoría como decir, ah, yo lo escribí, sino es la comunidad que toma el nombre, o sea, todo es comunitario, como las cartas de Pablo, los evangelios. No importa si las hacemos entre varios, pero hay que darle nombre y entonces le da el nombre la persona que instruyó esa comunidad. Entonces es un trabajo en equipo y es algo muy bonito de la Biblia, ¿no? La mayor parte de los libros fueron trabajo en equipo. Por eso es historia de la humanidad, es patrimonio de la humanidad. No es como ahora nosotros concebimos, ah, yo soy el autor de tal libro y tengo que tener derechos y un código, ¿no? Para que nadie me robe, pues, mi idea. Ah, ahora es así, pero antes no era importante. Y la carta primera de Juan nos llama a la exigencia del amor. Si Jesús se hizo verdadero hombre, hay que encarnar también el amor en la comunidad, es el amor mutuo, el amor al prójimo. Y ahorita vamos a leer una parte que nos habla de esto en la primera carta. También defiende la libertad interior de los creyentes. Dice que en todos los que se bautizaron para la iglesia grande, habita el Espíritu de Dios, que los hace libres. Y esto lo seguimos creyendo actualmente, ¿no? Con el bautismo somos hijos de Dios y también libres de lo que llamamos el pecado original. Entonces es una libertad interior para ser hijos de Dios. Y especialmente esta carta mantiene la identidad social de la iglesia, porque al igual que la carta de Santiago,
defiende mucho las obras. Demostrar el amor, o sea, Santiago decía hay que hacer obras para demostrar la fe. Y Juan en sus cartas dice, para demostrar que amas, entonces actúa amando. ¿Y cómo? Con el que tienes al lado, con tu prójimo. Y es muy concreto, ¿no? Y la Iglesia católica siempre ha mantenido esta tradición de vivir la fe y expresar la fe. Y cuando llegó el momento en que se olvidó de esto, llegó un santo como San Francisco de Asís a recordárnoslo, a renovar la Iglesia y volver a los orígenes, ¿no? Entonces, ya estaba, nada más que a través de la historia a veces nos olvidamos, por eso es importante siempre leer otra vez la Biblia y no perder el origen de nuestra fe, de nuestra iglesia, a la que nos llamó Jesús. Los elementos de la primera carta son que, aunque Juan 1:14, el Evangelio de Juan 1:14 dice, la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y esta imagen nos habla de la encarnación. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. En el principio fue la palabra, y la palabra fue con Dios, estaba con Dios, y la palabra era Dios. Es lo que reafirma esta encarnación, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Aunque está escrito en el Evangelio de Juan, hay algunos, o había, o hubo, puede haber, miembros de la comunidad que corren el riesgo de hacerse gnósticos. Gnósticos son los que siguen solamente el conocimiento. ¿Qué decían estos gnósticos? Pues que lo más importante era que Jesús era Dios y que por eso no sufrió, que era como un holograma, como una revelación simbólica. O sea, realmente no se encarnó, sino que lo podíamos ver, pero no sentía. Y esto contradice no solamente a Juan, sino a los otros evangelios, donde se habla que Jesús lloraba, que Jesús se enojaba, que tenía sentimientos humanos. Entonces, estos gnósticos pues defendían más, inclinándose al evangelio apócrifo de Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? Que decía que, a ver, por favor apaguen su micrófono porque se oyen ruidos extraños. Si no, me salgo yo lo apago. Ok. Los gnósticos entonces eran aquellos que solamente defendían lo que no se podía palpar, el conocimiento. Pero la carta de San Juan, la primera, nos dice que la carne de Jesús se encarna en la iglesia. O sea, Jesús fue verdadero hombre y su humanidad nos llama a ser humanos también en la comunidad. Es una comunidad social concreta, se concretiza, acción. El amor es acción. Y esto lo vemos en la primera carta de Juan 1, del 4, 20, 21. Capítulo 4, versículo 20 al 21 de la primera carta de Juan. Dice que si alguno dice que ama a Dios, pero al mismo tiempo odia a su hermano,
es un hipócrita, un mentiroso, porque quien no ama a su hermano, a quien puede ver, no puede amar a Dios a quien no puede ver. O lo que es lo mismo, quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. O sea que es, si no somos capaces de amar lo que podemos ver a simple vista, no seremos capaces de amar lo trascendental, que se ocupan ojos de fe. Entonces, por eso es la comunidad social concreta. Es hermosa esta carta en ese sentido, de que pues la fe se encarna, el amor se vive, y contra todos esos todavía visionarios, aquí donde estoy, hay mucha gente, aparte de pues, ese estilo así como conservador, pues gente que ya dice que vienen y dicen, es que yo soy la encarnación del Hijo de Dios, o sea, dicen que son Jesús, o gente que dice, es que yo veo a la Virgen, es que yo veo a Jesús, o esta persona tuvo visiones de Jesús, y nombran muchas visionarios, visionarias, que no han sido aprobados por la Iglesia Católica. O sea, seguimos en riesgo, seguimos todavía perdiendo el tiempo, se los digo así con, pues, con toda la sencillez de mi persona, perdiendo el tiempo preocupándonos por estos que según ven a Jesús, cuando Jesús está en el prójimo, cuando hay tantas cosas que hacer por los hermanos, cuando hay mucho que ayudar, eh, incluso en el espejo a uno mismo ayudarse, porque o sea, Jesús está encarnado, Jesús se encarnó y seguimos nosotros como limitándolo a ser divino, cuando Jesús fue verdadero hombre también. O sea, no hay que perder de vista que la humanidad es importante, el Jesús histórico. Y esta carta entonces también lucha por mantener la tradición de la comunidad, defendiendo la unción del bautismo, porque ya había quien decía, es que no, entonces tienes que volverte a bautizar para ser como nosotros. Para ser gnóstico, recibe el espíritu de los gnósticos, como si fuera otro. Solamente hay un Espíritu Santo, y es el que recibimos en el bautismo, y esa unción es para siempre y no se puede repetir. Y la Iglesia Católica lo sigue eh, pues sosteniendo. Incluso aquí donde estamos llenos aquí de iglesias protestantes, aquí a 2 cuadras tenemos luteranos, tenemos bautistas, y pues convivimos, pero no es de que nos volvamos a bautizar, todos somos cristianos y el bautismo que recibimos es el mismo, y entonces pues no nos peleamos cuántos Espíritus Santos hay. Hay un solo Espíritu Santo. Pero en ese tiempo de las cartas, pues sí, está ese riesgo, ¿no? Siempre ha habido este riesgo de la división y es parte de la humanidad. Entonces, una primera carta no bastó. Tuvieron que volver a hacer otras. Hubo una segunda, muy cortita, decía de 13 versículos. 10 años después, más o menos, se presenta el autor como el presbítero, y también en la tercera de Juan. Segunda y tercera, el autor dice que es el presbítero. Aquí dice, el presbítero a la señora elegida y a sus hijos. Qué bonito se expresa de la iglesia, la señora elegida, la iglesia femenina, o sea, la iglesia madre, la iglesia mamá. Es una mamá que tiene hijos, que ama en la verdad. Y también la tercera carta. La tercera carta está dirigida a Gallo, pero también es considerada católica porque eh, está dirigida a la iglesia que él gobierna, mm, y que debe defender de un obispo que ahorita les digo quién es. Igual que la primera, pues sigue condenando
todo aquello que rompe la unidad comunitaria y que niega la humanidad de Jesús. Sigue habiendo discusión 10 años después de la primera carta sobre la historicidad de Jesús, que si fue hombre histórico o simplemente un holograma, una revelación simbólica, o sea, un ser espiritual que sufrió lo impensable, como dice el profeta Isaías, eh, que no tenía ya ni rostro humano, o sea, sufrió tanto, pero porque era Dios. Por eso aguantó tanto. ¿Porque era Dios? Ah, pues es que era Dios. Él por eso podía aguantar todo, pero nadie más lo puede hacer. Sin embargo, pues los apóstoles vivieron lo que Jesús, el martirio, algunos decapitados, otros crucificados de cabeza, pero todos sufrieron la muerte. Entonces, no, fue simbólico. Jesús fue verdadero hombre. Y aquí tenemos la imagen de este Juan que está recordando a Jesús representado en esta de la película de Mel Gibson, este Jesús bien representado que encarna pues una humanidad y una divinidad al mismo tiempo y recordando pues cómo era Jesús, ¿no? Entonces se sigue defendiendo su historicidad porque en la tercera carta apareció un obispo. Antes del obispo pues sigue habiendo adversarios que igual que en Pedro se llaman diabólicos, niegan la identidad cristiana. Entonces, los diabólicos, les decía cuando vimos la carta de Pedro, esta palabra griega dia, que es cortar, como el cuchillo, y baló, que es aventar. Entonces, dividir es aventar para dividir. Entonces, ¿qué es aventar para dividir? La cizaña, el chisme, la calumnia, eso es lo diabólico. Entonces no son seres espirituales ahí con cuernos y cola, sino que son personas concretas que son adversarios de la iglesia y llamados también anticristos. Es importante que conserven estos conceptos cuando veamos Apocalipsis, que está muy simbólico ese libro, pero es concreto, o sea, son personas que eh, se han dirigido por dividir la iglesia, llamados anticristos, pues porque es así con su palabra, la palabra está clarísima, van en contra de Jesús, del ungido, y porque dividen. Y uno de esos fue Diótrefes. Diótrefes fue un obispo que pues fue de los primeros separados de la iglesia, y ya su nombre era un poquito extraño, nutrido por Jofe. Jofe es el nombre corto de Júpiter. Entonces su nombre es como es en el Imperio Romano. Júpiter pues era este dios fuerte, el dios más grande. Y en su nombre pues todavía trae se puede decir, la eh, identidad no cristiana, que era gentil. No se cambió el nombre a un nombre pues más eh, católico, más que tuviera que ver con el dios de Israel, sino que se dejó el dios de el politeísmo romano. Y ese señor es acusado de que busca el mejor puesto, o sea, se cree mucho. Incluso existe el mal de Diótrefes. Cuando una persona se cree mucho, se cree el primero, el más importante, se le llama que tiene el mal de Diótrefes. Y además de eso, pues no recibía a los enviados, o sea, los que llevaban esta carta no fueron bien recibidos por Diótrefes. Entonces, él fue acusado y fue, pues, excomulgado. O sea, ya no, lo de obispo no se borra, es para siempre, pero ya no podía eh,
servil como obispo. Ya de por sí no servía. Entonces ya le dijeron, pues adiós, regrésate a donde estabas, que Dios te ayude, porque la iglesia del Jesús histórico solo puede existir donde se acepta su carne. ¿Por qué esta palabra carne es tan importante? Porque es la que aterriza la materia. O sea, la carne es la materia, es el humus, es el hueso, lo que nos da la sensibilidad ante el mundo en el que estamos viviendo, por ejemplo, para sentir frío, para sentir calor, para sentir dolor, pero también para expresar amor. Entonces, la carne es importante porque nos hace humanos. Sin la carne, pues seríamos ángeles. Entonces, la carne es la materia. Entonces, Jesús fue verdadero hombre y si no hubiera tenido carne, pues hubiera sido una especie de espíritu o de ángel y no se cumpliría entonces la promesa de Dios, de hacerse uno como nosotros. El Dios con nosotros es el que es capaz de vivir y sufrir lo que su pueblo sufre. Es el Jesús histórico. Entonces, la tercera carta reafirma esto. Y esta imagen que encontré de Diótrefes realmente es una imagen de los testigos de Jehová que a veces hacen cosas pues muy útiles para representar. Hicieron muy bien la representación de Diótrefes. Vamos entonces a escuchar ahora esta partecita de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 21. Si alguien nos ayuda, por favor, a leer esta parte de la carta de Juan, del 7, capítulo 4, del 7 al 21. ¿Quién la tiene, por favor, a la mano? Yo la tengo, Rafa. Ah, ok, muchas gracias. A ver, te escuchamos, por favor. Hermanos queridos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios nos ha manifestado el amor que nos tiene enviando al mundo a su único Hijo, para que vivamos por él. El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Hermanos queridos, si Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios si nosotros nos amamos los unos a los otros. Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a la perfección. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en el que Él nos ha comunicado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado a su Hijo como Salvador del mundo. Si uno reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. Nuestro amor llega a la plenitud cuando esperamos confiados el día del juicio, porque también nosotros compartimos en este mundo su condición. En el amor no hay lugar para el temor, al contrario, el amor perfecto destierra el temor, porque el temor supone castigo, y el que teme no ha logrado la perfección en el amor. Nosotros debemos amarnos, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y nosotros hemos recibido de Él este mandato, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Muchas gracias. Muchas Listo. gracias, Pati. Pues la palabra que más escuchamos fue amor, amor, amor por todas partes. Y es que el discípulo amado
pues es el que experimentó el amor. Aquí me encontré esta imagen de, ese sería Juan, que se reclina en el pecho de Jesús y siente su amor, se deja amar. Tan grande fue su amor que venció el temor. Eh, y él no huyó, ¿no? Cuando fue la crucifixión de Jesús, él se quedó bajo la cruz, porque tenía miedo, pero fue más grande el amor. El amor entonces da el valor. Y hay una parte que dice que en el versículo 7 que para ser, pues, amor, para hacerse uno amor, ha nacido del amor. Dios es amor. Recuerdo cuando iba al catecismo, pues hasta cantábamos la cancioncita de que Dios es amor, la Biblia lo dice, en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Así decía, quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, en los evangelios, Jesús daba amor y eh, la respuesta a recibir amor era dar amor también. Si no era así, entonces realmente no había experiencia de Jesús. Y así es nuestra Iglesia Católica. Si no hay experiencia de Dios, no hay frutos. Si una persona que dice que ha tenido experiencia de Dios o tiene fe, no es capaz de amar, y entonces realmente no lo ha experimentado y hay que pedir que lo experimente. Entonces la respuesta al amor es el amor. ¿Sabes qué de Asís decía? Porque es dando amor como se obtiene amor, como Jesús lo hizo. ¿Y en qué consiste el amor? En amar a Dios por como Él nos amó, que envió a su único Hijo. Aquí me encontré esta imagen de la Trinidad, muy bonita, porque Dios es amor y por todos lados aparecen corazones. Cuando tú pones en Google, Dios es amor, aparecen corazones por todos lados. Dios es amor. Pero me encontré esta muy bonita donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues expresándose afecto, ¿no? O sea, Jesús que abraza al Padre, el Padre que toma su mano y el Espíritu que sale de los dos. San Agustín decía que Dios Padre es el amante, o sea, el que ama siempre. Jesús es el amado y el amor es el Espíritu Santo, ¿no? Con el motor, el Espíritu que mueve a amar, pero pues son Dios. Y luego abajo hay otra imagen también donde está el Espíritu Santo ya no como una paloma, es una imagen apócrifa y un poquito muy diferente, el artista expresa diferente, pues el espíritu ya no como paloma, sino pues como un joven, ¿no? Como la juventud del amor, la iglesia joven. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como un hijo menor. Dije cómo, porque el único hijo es Jesús, es único, unigénito. Pero pues esta sería una expresión. Entonces, ese sería un espíritu, un ser espiritual. Entonces, esta imagen sería un ser espiritual. No tiene cuerpo. El único que tiene cuerpo es el Hijo. Ni el Padre tiene carne. Ni el Padre ni el Espíritu tienen carne, sino solo el Hijo, el que se hace uno entre nosotros. Acá está otra imagen donde un niño ayuda a pues, su compañerito, puede ser su amigo, su hermano, su hermana, que se cayó. Y esta es la imagen de la iglesia, ayudar al que lo necesita. Porque, como decía al final,
en el 20 y 21, versículos 20 y 21 del capítulo 4. Quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Y si alguien dice, yo sí creo en Dios, pero no confío en los seres humanos, o no puedo perdonar a fulanito, a fulanita, pues es un mentiroso. Y esta palabra mentiroso se queda corta. Realmente pues es un falso. La palabra griega significa pues hipócrita, mentiroso, diabólico. Esta es la palabra, es un anticristo. El que odia a alguien semejante a él es un anticristo, porque el otro es Cristo. Entonces, esas cartas de Juan son importantísimas para la Iglesia Católica. Y pues son bien cortitas. No hay pretexto para no leerlas. Bien, pues ahora vamos a escuchar ahora a ustedes, a ver qué les parece las cartas de Juan. ¿Cómo ven? Nos escuchamos a veces en la misa, sobre todo la primera es la más leída, porque la segunda y la tercera pues son eh, confirmación de la primera. Yo, por ejemplo, no sabía de este señor, eh, el obispo Diótrefes. Y ahora que preparé para ustedes, ya me encontré, dije, mira, había este obispo, medio extraño. ¿Qué se llevan, qué aprendieron? Comentarios, preguntas, ¿todo bien? Yo tengo una pregunta, Rafa. A ver, Eh, Pati. Al igual que decías que de la Virgen pues, hay muchos, están los dogmas, me brincó esta que dices que el principal dogma es la encarnación de Jesús. Em, cuando en mi duda es, no es la resurrección o también sería otro dogma. La resurrección es otro dogma de Jesús y sería el segundo. Ajá, pero la encarnación fue de los primeros, precisamente porque había confusión en la iglesia. Fue de los primeros dogmas que se establecieron. Y eso, pues, imagínense, todavía el apóstol, estaba vivo el apóstol, o su comunidad fue la que estableció el primer dogma de la encarnación. El verbo, y está en el Evangelio, ¿no? El verbo se hizo carne. Entonces es el primerito, de Dios, la encarnación del Hijo de Dios. Y es uno de los misterios del Rosario. En el Rosario encontramos varios dogmas. Y dentro, pues, está la resurrección y sería este de la encarnación, los de Jesús. Así es. Pero si la encarnación no hubiera habido resurrección, entonces, por eso decía yo que es el más importante, el sentido que pues, fue primero, ¿no? Ujú. Sí, yo te lo pregunto porque, por ejemplo, dentro de cuando se les hacía evaluación a los chiquillos de comunión en las preguntas, que venía, nos decía que cuál es el fundamento de nuestra fe, y entonces es la resurrección de Jesús. Pues ahorita leer este de la encarnación ya me quedé así, pero ya me lo arreglaste. Gracias. Sí, la mayoría están en el credo. Exacto. Un dogma es un, Es como ¿cómo parte de decir? nuestra profesión de fe, ¿no? Lo que viene, como viene Y en el credo. es una verdad, o sea, el dogma es una verdad, Ajá. pero religiosa, una verdad de Ujú. fe. Ajá. No es una verdad científica. En la ciencia, por ejemplo, se habla de leyes, como la ley de la gravedad, la ley de la relatividad, y en la fe, los dogmas serían estas verdades de fe. Son misterio y no pueden comprobarse. Y a veces sí están en la Biblia, ¿no? Como por ejemplo la encarnación y la resurrección sí están en la Biblia. Otros
como los de la Asunción de la Virgen, no en los canónicos, pero sí en los apócrifos, ¿no? Y entonces los papas que siguen siendo esta sucesión apostólica, teniendo esta sucesión apostólica en la tradición, pues le llaman estas leyes dogmas, verdades de fe, que no, pues no tienen discusión, no, ni se pueden comprobar, se pueden estudiar, pero siguen siendo un misterio para seguir conociéndolos. Pero pues no se pueden comprobar. Por ejemplo, pues no tenemos, por ejemplo, el ultrasonido de Jesús, ¿no? O el auto de bautismo, o sea, documentos que ahora son importantes, pues no, no se pueden comprobar. De la resurrección, por ejemplo, nuestra única prueba es que no está el cuerpo, que no sabemos, o sea, que Jesús eh, fue sepultado y no está el cuerpo, ¿no? Entonces unos dicen, pues que no existió. Y entonces va otra vez, si existió o no. Y se encuentran documentos donde se dice que José registró a un Jesús en Belén, entonces sí existió. Y como no llegamos a resultados, pues así como plenamente al 100% se hacen verdades de fe, dogmas. Diferente a lo que sería la doctrina ya serían, por ejemplo, los mandamientos, doctrinas son enseñanzas, ¿no? Cómo vivir estos dogmas de fe. El credo sería el que encierra los dogmas y la doctrina sería el catecismo, cómo vivir el credo. Porque de hecho en el catecismo de la Iglesia Católica tenemos el credo desarrollado en diferentes códigos, ¿no? O diferentes números, como ves, Pati. Pues sí, inclusive en el UCAT, que estuve trabajando yo hace 2 años con los chicos de prepa, pues no acabamos de ver el credo porque le digo, desarrollar, verlo punto por punto, sí es muy interesante, pero es muy, muy extenso. Pero sí, como dices, o sea, son dogmas de fe y solamente podemos creer en ellos a través de la fe. Sí, Es muy si no complejo. dejaría de ser fe, si no ya no Exacto, sería, se pierde el misterio, sería exacto. ciencia. Ujú. Sí, a mí el mes pasado, en diciembre, a principios de diciembre, me invitaron a explicar el credo. Y yo, ay, ¿cuál credo quieren? Y se quedan, pues ¿a poco hay varios? Sí, hay dos, de los apóstoles y el diciendo constantinopolitano. Como no se decidían, les decía, pues agarro el largo. Según 45 minutos, y no, casi me eché 2 horas. Pero sí aguantó la gente, porque era interesante, o sea, preguntarnos cada palabrita, cada frase, por qué surgió así, por qué está escrita así. Y entonces es muy importante. Se habla que hay, pues, muchos dogmas, o sea, más de 30, pues, pero los que más vivimos a diario, pues, es los de Jesús. Otro, por ejemplo, es la Trinidad, ¿no? Que se tuvo que hacer dogma porque el Espíritu Santo no fue aceptado por muchos, ¿no? O que era otra especie de Dios, o sea, Dios no es tres, sino que es uno. Eso es difícil, son cosas difíciles, son dogmas de fe. Sí, a mí, yo veo con los chicos, el credo de los apóstoles, y sí nos llevamos 2 clases por lo menos con él. Sí, porque surgen preguntas, pero qué bueno, y qué bueno que existe el catecismo de la iglesia. Bueno, a nosotros los adultos podemos tener o debemos, yo recomendaría que además de la Biblia tengamos el catecismo de la iglesia católica. Está bien bonito, está porque viene explicada cada cosa, el purgatorio, el infierno, todo, sí, todo eso nos interesa, si los ángeles, todo eso está en el catecismo de la iglesia católica. Si no se puede Sí, comprar, está en internet. Y el Yucat juvenil, el Yucat para adultos, Yucat bíblico, es una síntesis por temas, ajá. Es una síntesis de este gran, como si fuera un código, ¿no?
del Catecismo de la Iglesia Católica. Son miles de números. Es de consulta, no de leer como libro, es de consulta. Pero sí les recomiendo que lo tengan o que lo chequen, porque es importante conocerlo. Aunque no sean catequistas, ¿no? Sino para nuestra fe. Todos. Gracias, Ra. Gracias a ti, Pati. Sí, imagínense, si ya los apóstoles, o en este caso en este caso el apóstol Juan, pues se preocupó por defender ya este dogma. Pues la iglesia continúa, ¿no? Más de 2000 años todavía. A veces tuvieron que imponer, como el de la Asunción fue un dogma impuesto. Y de repente muchas iglesias se llaman la Asunción y, y no tiene explicación. Y es muy bonito el dogma, pero ahora sería muy difícil imponer un dogma porque ya todo cuestionamos, ¿no? Nos sentimos otra vez como los que vamos a descubrir lo que no se ha descubierto, cuando en realidad siempre se ha preguntado sobre la existencia de Dios, sobre si Jesús fue hombre o fue solo Dios, o sea, todo eso siempre ha existido. Nada más repetimos, por eso es importante conocer la historia, para no repetir los errores. Bien, pues esas son las cartas de Juan, que en general pues hablan del amor, el discípulo amado. ¿Y quién mejor de los 12 que el que supo amar, el que decía que estuvo al pie de la cruz, que escriba sobre el amor? O sea, él realmente es el apóstol del amor, Juanito, muy querido por la iglesia. Y es que, perdón, no, dice, ahorita como dices, aquí habla mucho del amor y lo que hemos estado viendo, exactamente hablando del amor, como dicen, el amor es sin obras, ¿no? Pues no, no funciona. Yo les digo eso de estar nada más en la iglesia dándome golpes de pecho, como que no es por ahí, sino que más bien poner en práctica todo lo que Dios nos ha dado y compartir, como les decía yo a los niños el sábado pasado, compartir nuestros dones con los demás, porque si no, pues de nada sirve. ¿De qué te guardas tú las cosas? Si puedo compartir, si puedo practicar la caridad con los demás, el amor al prójimo, pues es mejor. Y pues sí van entendiendo esa parte, pero ver todo tanto amor escrito es muy bonito y es para pensarse realmente porque, como dice, ¿no? Sí, amo mucho a Dios, pero pues me la paso hablando del vecino, criticando, haciendo chismes, pues no, ahí ya no soy congruente, ¿no? Con lo que estoy diciendo. Ujú. Que voy a misa todos los domingos, amo a Dios, pero pues en el día a día, pues me la paso criticando a todos, pues no, no va por ahí. Muy bonito, Y gracias. es como quedarse a la mitad, o sea, ir a misa y hacer el yo confieso, así como decías, los golpes de pecho, es parte, pero es la mitad, o sea, hay que ponerlo de buena práctica. Exacto. Y hay que poner mucho, ahora sí que mucho ojo en cuando seguimos pecando o quejándonos, por ejemplo. La queja es un síntoma de la falta de amor a la vida y a Dios, obviamente. Y el compararnos con los demás es falta de amor propio, a la autoestima. Y entonces hay que lograr el balance, el equilibrio. Eh, Jesús en los evangelios habla mucho sobre la unidad equilibrada, la balanza, o sea, poner en orden los sentimientos, las emociones y hacer ahora sí que es el triángulo amoroso entre yo, el otro y Dios. Es un triángulo. O sea, si me amo a mí mismo,
soy capaz de dar amor a una persona. En el matrimonio, en la familia, una mamá que no se ama no puede amar a sus hijos, los puede hasta abandonar, ¿no? Es capaz de abandonar también. En un matrimonio, si hay uno que, o sea, si no se quiere, ¿cómo va a ser? Dice, yo te voy a hacer feliz, pero pues si no hay, ese no es el objetivo del matrimonio, no es construir felicidad juntos. Entonces, el problema de muchos matrimonios es precisamente porque ni siquiera se conocen a sí mismos y le dice uno, tienes que ir a terapia. No, eso es para locos, yo no sé qué, yo para qué. Pero si no hay amor propio, no puede haber amor entre pareja. Y menos va a estar Dios ahí presente. O sea, Dios quiere estar, pero no se puede porque no hay la tierra no está fértil para que crezca la semilla del amor. Y entonces realmente no estamos amando a Dios. Para que haya realmente este amar a Dios, tiene que haber amor propio y amor al prójimo. ¿Y cómo se consigue? Pues empezando con uno mismo. No puedes hacer que el otro te ame, pero sí puedes amarte tú y puedes dar amor al otro. Y a lo mejor el otro te ama. Y si te ama, entonces ya te dio Dios una respuesta y Dios va a estar ahí presente. Entonces es Jesús que decía, amar al prójimo como a ti mismo y así vas a amar a Dios. Entonces Juan lo vuelve a repetir, lo dice muchas veces. Juan fue un verdadero amante de Dios. Y pues parece que no se casó. O sea, él pues dedicó su vida a evangelizar, a expresar, repetir cómo amar. San Pablo también lo dijo, ¿se acuerdan que dijo el amor es compasivo, el amor es servicial, no tiene envidias, todo lo soporta en Corintios? También fue una persona que experimentó amor y que cambió su vida. Pedro también, y sí, pues Tadeo, pues los apóstoles experimentaron el amor de Jesús y por eso hicieron maravillas, porque supieron amar. Entonces, el secreto de la vida es saber amar. Nunca olviden eso. Si no sé amar, hay que pedirle a Dios sabiduría. ¿Cómo amar? ¿Cómo me amo a mí mismo? ¿Cómo me acepto? Bueno, pues así las cosas con el amor de Juan. Bien, pues si todo está tranquilo, si está confuso, pues ya luego vuelven a ver el video, si no en el WhatsApp. ¿Vale? La próxima sesión veremos Apocalipsis, no se lo pierdan, que es de mis libros, pues mi libro de iniciar. O sea, es cuando estaba yo en el catecismo, me dijo la catequista, no leas eso, no lo vas a entender. Y yo como soy necio, pues lo leí y de ahí amé y amo la Biblia. Entonces, no entendí nada, era un niño, pero ahora entiendo algo, pero sigue siendo un misterio y ese algo se los quiero compartir, no se lo pierdan la próxima clase, ¿sale? Bien, Sara pregunta si el libro sigue en venta. Sí, ahorita el libro se acabó, el primero que escribimos ya el físico está agotado. Tal vez hagamos una segunda edición, pero saldría, no sé, como en mayo, junio. Ahorita está en Amazon. La ventaja de Amazon es que pues lo pides y te lo imprime. Entonces va imprimiendo como tú vas pidiendo, si pides cinco, si pides dos. Y entonces ahí está. Y próximamente saldrá el segundo, primero Dios. ¿Sale? Y ahí le paro porque hay que ya ponerse a trabajar, no nada más escribir, la se crea. Ahorita aquí me ha servido mucho aquí encerrado aquí en el frío, pues gracias a Dios pude escribir un libro. Ahora comprendo a los que escribieron música en Alemania, toda esa gente que ha creado cosas porque tenían mucho tiempo, porque no podían salir. Entonces, hay que echarle ganas. Sí, Sara, ahorita ahí mando el link para que sepas dónde está la venta. Gracias. Bueno, pues entonces
Yo me despido y nos vemos la próxima semana. Sigan teniendo un buen inicio de año y ámense y amen a los demás para amar a Dios, ¿sale? Gracias. Gracias, Rafa. Gracias a ustedes por estar. Saludos a todos ahí a los hermanos en la comunidad, por favor. Claro que sí, aquí andan. Saludos también a ti. Año, gracias. Gracias. Saludos a sus familias y bendiciones. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias.